ronco, entonces no voy a gritar, espero, si no me va a quedar sin garganta y pues hoy van a poder estar tranquilos. Nada más que si veo que alguien se está durmiendo, le voy a aventar este. Entonces les convendría más que gritara, pero pues si no, pues mire, aquí tengo una herramienta bien grande. Entonces no se duerman, por favor, hermanos. Estamos en la casa de Dios, venimos a aprender, venimos a buscar el rostro de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo número 6, hermanos, por favor. Versículo número 12 al 20. Y quiero que por favor, hermanos, leamos con cuidado y pongamos atención a este mensaje el día de hoy. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios Todopoderoso y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, en este día para escuchar y mirar atentamente, Señor, las observaciones de tu palabra. Yo te pido, Señor, en este día que nos ayudes a comprender este mensaje, esta porción. Ayúdame a mí primeramente y a cada uno de mis hermanos después. Ayúdanos a entender que ninguno de nosotros estamos exentos de esto. Ayúdanos a escuchar atentamente tu palabra, a poner atención y sumo cuidado a ella, Señor, y sobre todo que podamos aplicarla a nuestra vida. Señor, recibe la honra y recibe la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Apóstol Pablo comienza esta porción del versículo 12 diciendo: todas las cosas me son lícitas, porque era probablemente una de las famosas frases cliché de los corintios para incentivar y defender el vivir una vida de un libertinaje descontrolado. Ellos basaban su conducta bajo ciertos conceptos en los cuales predominaba el libertinaje en el ámbito de la inmoralidad sexual. Y así como en el tiempo de Pablo imperaban pensamientos y filosofías respecto a este tema, también en el presente, en este tiempo, hay pensamientos y filosofías y criterios en base a este tema. Para los corintios, para los griegos, el cuerpo no era algo importante. Ellos despreciaban el cuerpo. Tenían ellos un proverbio que decía: el cuerpo es una tumba. Y un griego llamado Epicteto decía: yo soy una pobre alma arrojada en un cuerpo. Para los corintios el cuerpo no era importante, sino que lo que importaba para ellos era el alma y el espíritu. Y al ser el cuerpo algo sin importancia e insignificante para ellos, vivían de una manera tan llena de libertinaje que no le prestaban atención a estas cosas. Y el apóstol Pablo quiere corregir eso. Ahora, Corinto, hermanos, es una iglesia
más bien la iglesia está establecida en una ciudad llamada Corinto, una ciudad llena de filosofía, una ciudad llena de comercio, una ciudad en ciertas palabras, una ciudad próspera económicamente, pero que era una ciudad también sumergida en la inmoralidad. Todas las personas que visitaban Corinto, había una frase célebre que decía: vamos a corintianizar. Era la frase célebre, era decir, vamos a vivir la vida a lo Corinto. Y dentro de la ciudad de Corinto había uno de los más grandes templos a la diosa Diana y otras diosas que eran las diosas de la fertilidad, las diosas que proliferaban en cuanto a la inmoralidad. Se dice que en uno de estos templos llegaban a reunirse más de 1000 prostitutas para tener un desenfreno inmoral o acciones inmorales. Incluso se dice que los templos de estas diosas tenían genitales humanos pintados en las paredes para hablar o para mencionar acerca de esta fertilidad. La iglesia estaba establecida en una zona donde había un alto pensamiento inmoral. Pero tal como en el presente, mis hermanos, estos corintios tenían sus proverbios, sus frases, pero también el día de hoy nosotros también tenemos eso. Quizá nosotros no usamos el término todas las cosas me son lícitas, pero usamos otros términos como haz lo que tu corazón te dicte, tu cuerpo es tuyo, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. A los jóvenes se les dice ten sexo pero con protección. Mi cuerpo es mío, yo decido con quién quiero estar. Y mis hermanos, aunque estas frases parecen muy o quieren lanzar un mensaje como diciendo yo soy dueño de mi propia vida, la realidad es que las escrituras, hermanos, nos enseñan que nosotros le pertenecemos al Creador. Fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Pero el mundo vive bajo un pensamiento hedonista. El hedonismo es aquel pensamiento que enfoca el placer por encima de todas las cosas. Y hoy el mundo vive basado en un placer. Hoy el joven, la señorita viven centrados en querer sentir placer. Se sienten dueños de sus propias vidas. Se sienten dueños de sus propias decisiones. Se sienten dueños de su propio cuerpo. Hoy en día, y lo hemos visto en nuestra ciudad, predomina la inmoralidad en el ámbito del concubinato. Ahora, mis hermanos, quiero ser claro con usted. Inmoralidad, hermanos, es todo aquello que está fuera del parámetro de Dios. El parámetro de Dios lo vamos a encontrar, y lo hemos mencionado anteriormente, en Génesis capítulo número 2, cuando dice que el Señor formó al hombre y a la mujer, a imagen y semejanza Dios los creó, pero que los creó para que los dos fueran uno. El Señor fue quien los unió, y que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Dios diseñó la moralidad y la sexualidad dentro del ámbito matrimonial. Todo lo que está fuera de ese parámetro, todo lo que está fuera de ese lineamiento es considerado inmoralidad. Y el concubinato es inmoralidad, porque es el hecho de tener relaciones sexuales sin estar casados. Es el tener relaciones sexuales sin haber hecho un voto delante de Dios. Eso es inmoralidad. Como la pornografía es inmoralidad, como la masturbación es inmoralidad, como cualquier práctica que esté fuera de los parámetros de Dios se considera inmoralidad. Quiero que usted lea esto en su casa como refuerzo. Levítico 18, usted va a encontrar ahí todas las acciones que son consideradas inmoralidad. Toda especie de relación, toda especie de sexualidad, toda especie de placer que está fuera del parámetro de Dios y lo que Dios considera como sexualidad. Incluso usted va a darse cuenta ahí que ciertas prácticas son consideradas, y vamos a encontrar ahí un adjetivo muy contundente. Dice que muchas de esas prácticas son abominación ante el Señor. Es una palabra fuerte, pero el Señor nos deja ver su rechazo tácito contra la inmoralidad sexual. Ahora el apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia que tengan que
evitar practicar la inmoralidad. Note que vamos a encontrar un imperativo, verso 18, huid de la fornicación. Ese imperativo es un mandato. Y sobre ese mandato, hermanos, descansa el mensaje central de esta porción. Así que el día de hoy, hermanos, nosotros vamos a ver el tema, la inmoralidad, un pecado que debemos evitar. Pablo le dice a los corintios, huyan de toda fornicación. La palabra, la Reina Valera lo traduce como fornicación. Huyan de la fornicación. Y nos va a dar el apóstol Pablo a través de estos textos las razones, las causas, los motivos por los cuales nosotros como cristianos debemos huir, debemos evitar en la inmoralidad. Y quiero, antes de empezar a entrar al tema, si usted en este momento está pensando que usted sería incapaz de caer en una práctica inmoral, usted está corriendo más riesgo que todos los demás. La Biblia nos dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero más que eso, hermanos, debemos entender que todos nosotros tenemos una tendencia pecaminosa, una naturaleza carnal que sigue manteniéndose activa en nuestra propia vida. Todos nosotros tenemos deseos y tenemos pasiones. Todos nosotros tenemos deseos que no son correctos. Todos nosotros hemos llegado incluso a tener alguna fantasía. Hemos llegado a tener algún fetiche. Hemos llegado a tener algún gusto personal. Algunos de nosotros venimos de un pasado inmoral. Algunos de nosotros venimos de una adicción contundente y fuerte a la pornografía. Algunos de nosotros venimos de ser mujeriegos. La inmoralidad no respeta género. Escuchaba hace tiempo una mujer decir, yo nunca practicaría la inmoralidad. Es que la inmoralidad no respeta género. Hoy en día, de los usuarios que más consumen internet, muchos de ellos ya son mujeres. De hecho, el porcentaje de personas internautas que navegan en internet en búsqueda de contenido pornográfico son mujeres. Hermana querida, hermano querido, ninguno de nosotros está exento de practicar inmoralidad. Y este mensaje es para cada uno de nosotros. Para usted también, pastor, claro, porque antes de ser pastor soy hombre. Para los diáconos, claro, para ellos también. Para los sugieres, por supuesto. Para cada uno de nosotros. Me pondría a temblar si alguno de ustedes se sintiera excluido de ello. Todos nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Romanos nos dice que por cuanto el hombre decidió sacar a Dios de su vida, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dice que estando atestados de toda fornicación, inmundicia, y el hombre se encendió en su lascivia y cometieron hechos vergonzosos. Por eso es importante, iglesia, que estemos llenos del Espíritu Santo. Por eso es importante que estas advertencias las pongamos en mucha atención y sobre todo que nos cuidemos y elevemos nuestras convicciones. En primer lugar, ¿por qué Pablo nos dice que debemos evitar la inmoralidad? Acompáñame por favor, versículo número 12 en delante. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En primer lugar, hermanos, debemos evitar la inmoralidad porque la inmoralidad, hermanos, es un pecado que esclaviza. La inmoralidad es un pecado que esclaviza. La inmoralidad es un pecado que nos ata. La inmoralidad es un pecado que nos aprisiona. La inmoralidad es un pecado que es muy difícil de erradicar. Y hermanos, no es imposible, pero es muy difícil de erradicar. Algunos expertos dicen que el placer o el deseo por el placer sexual es más fuerte que si consumieras cocaína o alguna otra droga. Es un deseo, es una pasión tan fuerte que necesita ser lastimosamente llenado para que la persona pueda sentirse en paz.
Sin embargo, cuando una persona se sumerge cada vez más en la inmoralidad, va a llegar un momento en el que su inmoralidad ya no va a tener un freno y que aquello que le llenaba o le satisfacía ya no le va a satisfacer después. Note lo que el Señor Jesucristo nos dijo, hermanos. Allí en la palabra, en su palabra, Cristo dijo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica pecado es un esclavo de ese pecado. Vea lo que Pablo dice en Romanos 6. Acompáñeme por favor allá a Romanos 6. Vea lo que Pablo dice acerca de este asunto. Romanos 6. El pecado de la inmoralidad sexual es un pecado que esclaviza. Es un pecado que nos ata. Mira lo que dice Romanos 6. Verso 12. No reine, esa palabra se traduce como no gobierne, no tenga autoridad, potestad, dominio. No reine, pues, ¿el qué, hermanos? El pecado, ¿en dónde? El pecado de inmoralidad en particular, ¿dónde gobierna? ¿Dónde domina? En nuestro cuerpo. Ahorita vamos a ver eso más adelante. No reine el pecado, pues, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que le obedezcan en sus concupiscencias. No permitan, dice Pablo, que el pecado gobierne y tenga autoridad sobre ustedes. Un esclavo, hermanos, no tiene voluntad ni derecho. Un esclavo no tiene potestad sobre su amo, es el amo el que tiene potestad sobre el esclavo. Y así el esclavo esté de acuerdo o no, y así el esclavo esté con una intención o no, el esclavo está obligado a obedecer al amo, ya sea por la fuerza o ya sea por voluntaria o por acto voluntario. Bueno, la inmoralidad, la lascivia, la lujuria es un pecado que nos termina sometiendo bajo su control a través del placer y de las sensaciones que eso emite. Hermanos amados, no tengo una estadística exacta, pero en algunas fuentes que estoy investigando, Ciudad Juárez es una de las ciudades donde más aflora la infidelidad matrimonial. Y es una de las ciudades donde bajó o ha reducido la tasa de matrimonios en la sociedad. No necesito una estadística para darme cuenta. Si tú recorres la ciudad y preguntas y encuestas y conoces personas y llevando el evangelio, es cuando más me he dado cuenta de ello, vas a encontrar que de 10 casas, 6 de ellas están en unión libre. La mayoría hijos de un hijo de cada padre. Madres solteras a una edad muy corta. Sin duda alguna la inmoralidad es algo que aflora y que penetra en nuestra vida. Nosotros que trabajamos en el carro, lo hemos platicado, la hermana Rosy y yo, estamos expuestos. Los que trabajan en la fábrica están expuestos. Platicaba con el hermano Esteban, en taller mecánico, tú piensas ahí cómo ha estado expuesto. Y mira que se necesita, mira que el diablo es tan astuto, que el diablo es tan sutil, que a veces nos hace creer que nos buscan porque tenemos algo interesante en nuestra vida. Hermano querido, Satanás lo único que quiere hacer es hacernos caer. Pero nos cegamos con un orgullo y un ego. Mira, me están buscando, mira, soy interesante. No, hermano, Satanás te quiere destruir. Recuerde lo que dice la Escritura, que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Este es un pecado que esclaviza. La mayoría de las personas no pueden dejar de practicarlo. Sufren para hacerlo. Es una lucha difícil, hermanos. No es imposible, pero es una lucha muy difícil. Recuerdo hace años, cuando estaba en mi primer año del colegio bíblico, todavía estaba soltero. Y ese primer año yo lo estudié soltero. Y estábamos en la clase de homilética precisamente. Y el pastor, nuestro maestro, el pastor Luis Ramos, nos dijo que quiero que ustedes escojan un tema que predicar cada quien. Y yo buscando un tema, prediqué acerca de los peligros de la pornografía precisamente. Y me acuerdo que en ese mensaje de 10 minutos que duró, pude exponer algunas cosas sencillas de la pornografía. Y se me acercó un joven de mi generación, se veía chavito, él se veía todavía más jovencito que yo.
Yo tenía en ese momento 18 años, 19 años, yo creo que tenía 16 años. Y me dijo, hermano Carlos, yo quiero platicar con usted. Le dije, sí, está bien, adelante. Y me acuerdo que nos fuimos a un dormitorio a platicar y me dijo, ¿sabes qué? Tengo mucho tiempo batallando con la pornografía. Dice, ahorita en el colegio se me ha hecho muy difícil. Estoy batallando con ello. Y mis hermanos, te pones a pensar, estaba preparándose para ser pastor. Es un pecado que esclaviza. Pablo dice, todas las cosas son lícitas, sí. Hoy en día la pornografía es acceso a un solo clic. Antes los que son de la rodada del hermano Netza, o los que son de la rodada del hermano Eulogio, o los que son de la rodada de Santiago, o los que son de la rodada de algunos cuarentones como Rigo, antes tenías que ir al puesto de revistas de la esquina a comprar el material o comprar las películas. Antes las vendían en VHS. Tenías que pasar la vergüenza de tener que ir y conseguirlas, o de contrabandear o andárselas pasando, pero era más complicado adquirirlas. Pero ahora cualquiera de nosotros puede acceder con un solo clic. Hermanos, niños de 10 años están expuestos a través de un teléfono celular. Yo no entiendo, hermanos, y aquí voy a hacer un paréntesis. Yo no entiendo cómo usted le puede dar un teléfono celular a un niño de 10, de 12 años. Si tú quieres estar comunicado con él, dale un cacahuatito. Pero les estamos entregando un arma de fuego en las manos, en sentido metafórico lo digo, donde ellos se van a hacer daño el día de mañana. ¿Tú crees que muchos de los violadores, de los homosexuales, de los pedófilos, son personas que crecieron en una iglesia saludablemente? No, son personas que tuvieron acceso a la pornografía y que un día empezaron viendo un pecho, un día empezaron viendo un escote, un día empezaron viendo una mujer y después ya no pudieron parar porque ya no les causó satisfacción una cosa, tuvieron que avanzar de nivel en nivel. Porque la inmoralidad es como una bola de nieve que conforme va cayendo, hermanos, se empieza a hacer más grande. ¿Cuántos jóvenes no han fotografiado a sus novias y las han subido a internet? Es impresionante cuántas jovencitas se toman fotos y envían sus desnudos a los muchachos. Y te estoy hablando en iglesias cristianas. Es un pecado que esclaviza. En segundo lugar, Pablo nos dice por qué debemos huir de la inmoralidad. Versículo número 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas, ¿qué, mis hermanos? Conviene. Dice Pablo apelando al pensamiento corinto. Ok, ustedes dicen que este pecado no es lícito, es permitido. Bueno, déjame te digo que no conviene todo ello. Quiero que vas a Proverbios 5, hermanos, por favor. Proverbios 5. Proverbios capítulo 5, por favor. Estamos aquí, mis hermanos. Proverbios 5, voy al versículo 1 al 6. Proverbios es uno de esos libros que trata la inmoralidad en varios capítulos. Y es interesante cuando lees Proverbios que 3, 4 o 5 capítulos completos los dedica el autor para hablarle a su hijo acerca de que se cuide de la mujer extraña. Pero mira lo que dice el capítulo 5, uno de ellos: hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. ¿Qué pecado está tratando aquí el autor, hermanos? Adulterio. Verso 4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no conocieres el camino de la vida. Lo que el autor de Proverbios le está diciendo a este muchacho, o a este hijo, a este alumno, si podríamos decirlo así, es lo que Pablo le está diciendo a los corintios: no todas las cosas convienen, y la inmoralidad es algo que no conviene. ¿Por qué no conviene? Por las consecuencias que detonan ese pecado. En un matrimonio, un divorcio, tu pérdida de tu ministerio, tu testimonio, tus hijos,
Varones, escúcheme, tu libertad. Que hay hombres que han adulterado con jovencitas menores de edad. Tu libertad. Pierdes todo. Pierdes todo. Mira verso 11. Versículo 10 dice: no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Aquí habla de, vuelve a repetir que el pecado esclaviza. Vea cómo lo compara, como extraños que se apoderan de tu fuerza, que te maltratan, o sea, como extraños que te explotan. Dice el autor de Proverbios, es un pecado que esclaviza. Vea el verso 11. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Probablemente aquí hace una alusión a enfermedades de transmisión sexual. El pecado de la inmoralidad no solamente trae consecuencias en el ámbito familiar, en el ámbito ministerial, trae consecuencias aún en tu propia salud. ¿Cuántas personas no tienen enfermedades como el VIH? En este año, 20 de agosto para ser exacto, el Diario de Juárez publicó una nota que dice que aquí en El Paso, Texas, aumentó la enfermedad de transmisión sexual llamada sífilis. Usted lo puede ver ahí en la página oficial del Diario de Juárez y en otras páginas de esta misma ciudad, que aquí en El Paso, Texas, aquí a unos cuantos kilómetros, aumentaron los casos de sífilis en adultos, pero sobre todo en infantes que están naciendo con ese problema. Quiero leerle la nota textualmente. Dice: el asombroso aumento a comparación del 2013, 426%. Se ha convertido, dice la nota, en una crisis de salud pública acuciante para la ciudad, que está lidiando con el resurgimiento y las consecuencias de una enfermedad que a menudo no se detecta hasta que es demasiado tarde. 426% aumentado la sífilis en El Paso, Texas. ¿Por qué viene la sífilis? Para los que no saben, la Organización Mundial de la Salud en su página oficial dice que esta es una enfermedad, es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria Trepomena pallidum, y que es una enfermedad que se transmite por sexo oral, vaginal o anal. No es una enfermedad que se transmite por saliva. No es una enfermedad que se transmite como el virus, como una gripa, sino que tiene que haber sexo de por medio. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hay una cantidad descontrolada de inmoralidad sexual en la región donde estamos, mis hermanos. O sea que Corinto, este es el Corinto contemporáneo. No es un puerto, pero es una frontera de mucho comercio, de muchos negocios, y aquí la vida es a lo libertinaje. Yo no soy de Juárez y vivir aquí he visto la gran diferencia, donde ya no importa si eres hombre o mujer. Una mujer es capaz de aventársele a un hombre y viceversa. Y no importa si eres casado, soltero, viudo, divorciado, si ayer perdiste a tu pareja. Aquí es, así como decían ahí, es todos contra todos. Es un Sodoma y Gomorra. Mis hermanos, estamos expuestos. Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas, ¿qué, hermanos? Vienen. Por eso dice Pablo: ay, huyan de ello, escapen del lazo de ello. Lo vamos a ver en Proverbios constantemente. Usted lo puede leer en su casa. Le dice el autor: huye, escápate como esa gacela. No te frenes. Si ves a la mujer ahí, la mujer extraña, corre de ella. No dejes que te seduzca, no dejes que te prenda con sus labios. Escapa. ¿Por qué creyentes caen en estos pecados? Versículo 1 y 2 de Proverbios 5 nos dice por qué. Está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia, para que guardes consejos. Es lo que menos queremos hacer.
Hermanos, debemos de cuidar lo que frecuentamos, debemos de cuidar lo que vemos, debemos de cuidar nuestro tacto con el sexo opuesto. Hermanos queridos varones, nosotros no tenemos el derecho de abrazar a ninguna mujer. Es que es mi amiga, es que es mi hermana. Tienes que tener respeto, tienes que cuidarte, porque todos nosotros tenemos pasiones y deseos. Y no creas que las personas que han caído en inmoralidad cayeron de la noche a la mañana, empezaron a permitir cosas que no debían permitir. Por eso se nos enseña a tener convicciones, hermanos. Por eso a las hermanas se les enseña a tener pudor, modestia y decoro en su vestimenta. Por eso se nos dice que debemos de saludar a las hermanas con respeto. Pablo le dice a Timoteo: trata a las hermanas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Somos tan ligeros en nuestras convicciones. Somos tan ligeros en nuestra manera de tratar al sexo opuesto. Y olvidamos que nosotros podemos ser también expuestos a este pecado. Entonces Pablo nos dice por qué debemos evitar la inmoralidad. Tercera razón, nos la encontramos en nuestro pasaje, 1 Corintios 6, por favor, vaya ahí otra vez. Es un pecado que no conviene, es un pecado que esclaviza. Siguiente lugar, 1 Corintios 6, por favor. Versículo 13 en delante: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Esta era otra frase corintia. Decían, mira, que al cabo pues la comida fue hecha para satisfacer el cuerpo, y el cuerpo fue hecho para comerse la comida. Así como diciendo, pues para eso estamos aquí, para el placer. Vea lo que dice Pablo: pero tanto al uno como a las otras las destruirá el Señor. Pero el cuerpo, escucha, iglesia, hermano querido, hermana, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. En tercer lugar, hermanos, nuestro cuerpo no es diseñado para la fornicación, es para honrar al Señor con él. Tu cuerpo no fue creado por Dios para la inmoralidad. Tu cuerpo fue creado para Dios mismo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice la Escritura. Mire lo que dice Romanos 14, hermanos. Romanos capítulo 14. Nuestro cuerpo no nos pertenece. No podemos hacer uso de algo que no es nuestro. Dios nos diseñó el cuerpo para darle rienda suelta al placer sexual. Ese no es el propósito del cuerpo, hermano querido. Nuestro cuerpo es una representación de la imagen y de la gloria de Dios. Lamentablemente, cuando el pecado entró, se degradó esa imagen y semejanza. Pero nuestro cuerpo jamás fue hecho para atribuirle placer a manos llenas. Mire lo que dice Romanos 14, versículos 6 al 9. Dice la palabra de Dios: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Verso 7, por favor. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿qué, iglesia? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, vivamos o muramos, ¿qué, mis hermanos? Del Señor somos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Yo tengo que entender que mi cuerpo, mi ser es del Señor. Le pertenece a Él. Soy creación de Él. Soy un reflejo de esa imagen y su semejanza. No para satisfacer mis pasiones tan bajas. Mire 1 Corintios 8, lo que Pablo le dice a esta iglesia, a los corintios más adelante. Mire lo que dice 1 Corintios 8, versículo 6.
Quiero que vayas a los textos, los leas, los anotes, los subrayes y los tengas en tu mente y corazón, querido hermano. Mira lo que dice 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros, ¿qué dicen mis hermanos? Por medio de Él. Somos de Él, y somos para Él, y somos por medio de Él, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él siempre sea la gloria. Y Pablo dice más adelante en el capítulo 6, ese cuerpo que no es tuyo, que no es para la fornicación, que es del Señor, el Señor lo resucitará en el día postrero. Mis hermanos, un día el Señor levantará nuestros cuerpos de entre la tierra para volver a unir nuestra alma y nuestro espíritu, y estaremos siempre con el Señor corporalmente. Este cuerpo es de Él y para Él y diseñado por Él. No podemos hacer uso de algo que no nos corresponde. Pero Pablo nos da otra razón por la cual debemos huir de la fornicación. 1 Corintios 6. No estoy deteniéndome tanto, hermanos, quiero avanzar por el tiempo. No quise extender el mensaje en 2 sermones, pero mira lo que dice el versículo 15 ahora. Siguiente razón: ¿no sabéis que vuestros miembros son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. En siguiente lugar, nuestros cuerpos no solamente son de Él, sino que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que nuestros cuerpos son una extensión del cuerpo de Cristo. Escúchame, si a uno de nosotros nos diera gangrena en una mano, en una pierna, un dedo, alguna parte de una extremidad del cuerpo, todo el cuerpo estaría contaminado y con el riesgo de que se infecte en otro lado. Mi abuelo paterno, que en paz descanse, tenía gangrena, le dio gangrena en un pie por causa de la diabetes. 30 y tantos años de vida siendo alcohólico. Cuando la dejó el alcoholismo, y eso porque ya no era soportable en su vida, corría riesgo, y lo obligaron, lo internaron en una clínica de AA. Y al poquito tiempo a mi abuelo le dio gangrena en una pierna. Ya no pudieron hacer nada para salvarle su pie. Le cortaron el pie a la parte de la rodilla. Era el tronquito de la rodilla, pero descubrieron que la gangrena se había brincado al otro pie y tuvieron que cortarle los 2 pies. Solamente le quedaron sus tronquitos. Pablo dice que nuestro cuerpo es una extremidad del cuerpo de Cristo. Es como si este brazo fuera yo en el cuerpo que es Él. Hermanos, recordemos que nosotros como iglesia somos un cuerpo en Él. Él es la cabeza y nosotros somos el resto del cuerpo. Pablo dice, ahora note la pregunta de Pablo, qué interesante. Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera. Escúchame, para que entiendas ese verso. Si yo con esta mano, vamos a suponer, toco a una mujer de una manera equivocada, puedo decir, fue la mano de Carlos la que tocó a la mujer. Yo no, la mano. ¿Se dice así? No. Obviamente dice, Carlos la tocó, porque esta mano no es independiente de mí, es conforme al ser. Bueno, mira lo que dice Pablo: tomaré una extremidad de Cristo y lo juntaré con una prostituta. En otras palabras, involucraremos a Cristo en una relación fornicaria con una prostituta. Es como pensar que Cristo se involucró con una prostituta. Vea la frase que dice ahí. En español no es tan clara como en griego. De ninguna manera, ni pensarlo, ni se te ocurra imaginarlo. Blasfemia sería eso. Masturbarse es autoplacer que involucra el cuerpo.
la vista y la mente. Tomaré el cuerpo de Cristo y lo involucraré con una ramera. Wow. De ninguna manera. Ni pensarlo. ¿Sabe por qué no entendemos esto? Porque no hemos comprendido que cuando hemos llegado a Cristo somos uno con Él, hermanos. Gálatas 2:20, lo conocemos de memoria. Lo subrayas, lo memorizaste, lo tienes en un post-it, lo tienes en tu computadora, en un marco, quizá en tu puerta, pero no lo hemos entendido. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Él en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este cuerpo no es mío, pero no solo este cuerpo no es mío, sino que Cristo vive en este cuerpo por medio del Espíritu Santo. No puedo tomar lo que es de Cristo y mezclarlo con una prostituta. Eso sería impensable. Sería hereje pensar eso. Blasfemia pensarlo. Bueno, mis hermanos, eso es lo que Pablo dice. ¿Qué hacemos si nos involucramos con la fornicación? Wow. ¿No saben? Verso 16. Que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Aquí Pablo apela al Génesis. ¿A quién dijo que los dos serán una sola carne? Al marido y a la esposa. ¿En el contexto de qué, mis hermanos? Del matrimonio, dice el apóstol Pablo. Entonces yo voy a unirme para siempre con una prostituta. Meterme, relacionarme con una persona que no es mi esposa, es unirme a otra persona, y eso es adulterio, mis hermanos. Pero recordemos lo que dijo Cristo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio no es solamente el tener acto sexual con una persona que no es tu esposo. El adulterio es toda fantasía, imaginación, pensamiento, pornografía, visión, imaginación, pensamiento que tenga que ver con alguien que no es tu cónyuge. Y yo no necesito, escúchame, yo no necesito estar en la cama entre sábanas con una persona si en mi mente estoy con ella imaginándome. Es como tener sexo en la alcoba con la foto de otra mujer en la cabecera. Quiero ser muy claro con todos ustedes. Ahora antes de mencionar lo que voy a decir, hermanos, la Biblia no tiene clasificaciones como las películas. Esto no es clasificación D ni clasificación C. Esto es para todo creyente. Y jovencitos que están aquí, es para ustedes. Pero lo que voy a decir es lo siguiente. Muchos de nosotros, matrimonios, pensamos que la pornografía compartida nos va a ayudar para mejorar nuestra intimidad sexual. Qué equivocado estás. Si tú necesitas ver pornografía para motivarte y estar con tu esposa, tú estás participando de un pecado llamado adulterio. Porque en tu mente están otras cosas, una percepción rebajada, distorsionada de lo que es el sexo. Romanos 13 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. El matrimonio delante de Dios es honroso, de alta estima, de valor. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso que usted hace, si usted lo hace, es adulterio. Si tú necesitas, hermana, ver a un hombre desnudo para motivarte y estar con tu esposo, es adulterio. ¿Cuántas veces no hemos involucrado a Cristo en nuestras prácticas? ¿Qué intentamos entender, iglesia? Antes de caer en moralidad, cuando viene la tentación, cuando estamos a punto de darle un clic, cuando estamos a punto de mandar un mensaje, cuando estamos a punto de imaginarnos a alguien, esto deberíamos de pensar, yo no puedo mezclar a Cristo con esto. Este cuerpo no es mío.
Mi vida no es mía, es de Él. Pablo dice, unirte con una mujer, una ramera, ahora especifica, una ramera, una prostituta, que es lo que había en Corinto. Pero para aquellos varones, un prostituto, si hay prácticas homosexuales o práctica lésbica, es lo mismo, es inmoral. Por esa razón dice Pablo, huyan de la fornicación. Versículo 18, ahí está el mandato, huyan de la fornicación. ¿Por qué más, Pablo? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En siguiente lugar nos dice que huyamos de la fornicación porque pecamos contra nuestro propio cuerpo. Pecamos contra el diseño de nuestro cuerpo, pecamos contra nuestra propia moralidad, pecamos contra nuestra propia naturaleza. En Romanos 1 dice que el hombre, habiendo despreciado a Dios, habiendo conocido a Dios y no habiéndole honrado, Dios lo entregó a una mente reprobada y se encendieron en su lascivia unos con otros y cometieron hechos vergonzosos. ¿Sabes qué, mis hermanos? Una persona que está empezando en la inmoralidad y se introduce va a empezar a caer tan bajo, pero tan bajo, que lo único que está haciendo es denigrarse a sí mismo. Estas personas que marchan por orgullo, como ellos le llaman, eso no es orgullo, es una vergüenza pública contra sus propios cuerpos. Están denigrando su propia naturaleza, su diseño. Ningún hombre de aquí aceptaría ponerse una falda, un vestido y una peluca y caminar en tacones, porque eso sería vergonzoso para cada uno de nosotros. Bueno, para ellos ya es normal, pero porque su mente está cauterizada, está inundada de lascivia inmoral. Para ellos, caminar con tacones y vestido y operarse el cuerpo es natural, pero es una vergüenza para sus propios cuerpos. Mis hermanos, escúchenme por favor con atención. Si no huimos de la inmoralidad, tarde o temprano este pecado se va a hacer más agravante en nuestra vida, que vamos a llegar a hacer cosas que jamás pensamos que pudiéramos haber hecho. Platicaba con mi esposa hoy en la tarde, platicó con una vecina, una amiga de ella, y su hijo es amigo de mi hijo, y yo llevo a los niños a la escuela en la mañana y ella me lo trae en la tarde con el otro niño. Y se quedaron platicando y ella le contaba que en su iglesia está pasando una crisis ahorita, porque un hombre que era el director de la alabanza tuvo una relación con algunas mujeres, pero tanto fue su deseo por sentirse galán, o se sentía tan galán, que llegó a meterse con una niña de 14 años de edad. Le dieron 30 años de cárcel. Todo por no frenar la inmoralidad en su vida. ¿Y qué? ¿Tú crees que publicar que un hombre está 30 años en la cárcel no es causa de vergüenza, hermanos? Por supuesto que lo es. Pablo dice, huyan. ¿Recuerdas a José el soñador? Cuando la esposa de Potifar le dijo insistentemente, duerme conmigo. No fue una vez, no fue 2 veces, era cada que José se presentara ahí a trabajar. Recuerda que él era el mayordomo en la casa de Potifar. Y tanto era su insistencia, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo, que un día se hartó la mujer, yo creo, y lo agarró, dice que lo asió, es decir, literalmente lo agarró por sus ropas, lo estrujó, lo jaló hacia ella y dijo, de aquí no te me escapas. Y José hizo lo que deberíamos de hacer los verdaderos hombres, porque un verdadero hombre no es el que satisface sus placeres para sentirse un macho. Un verdadero hombre es aquel que tiene integridad delante de Dios y de su mujer. Y se zafó de su túnica y se fue desnudo. Prefirió la vergüenza que lo vieran desnudo a la vergüenza delante de Dios y de los demás de caer en una inmoralidad.
Pero José tenía algo que a ti y a mí, varón, nos falta. O que a ti y a mí, hermana, nos falta. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Para él Dios era lo más importante. Y él no tenía la dicha que tenemos tú y yo. Él no tenía el Espíritu Santo morando en él. Nosotros sí lo tenemos morando en nosotros siempre. Versículo 19, Pablo nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El cual está, ¿dónde, hermanos? En ustedes, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es la casa de adoración del Espíritu Santo. Para nosotros sería impensable imaginar, porque si hasta para un católico incrédulo lo es, para nosotros sería impensable imaginar que en este lugar de adoración pudiéramos realizar una especie de orgía. Sería aberrante pensar siquiera que yo pudiera tener una relación sexual dentro de las instalaciones de esta pared, porque nuestra conciencia diría: ¿cómo podríamos hacer semejante acto en un lugar donde se usa para Dios? Bueno, muchos de nosotros no le tenemos el más mínimo respeto al templo del Espíritu, que es tu cuerpo. Es como si a este lugar le introdujeras toda la inmundicia y la basura que hay. ¿Te imaginas hasta dónde llega la denigración de una persona inmoral? A no llegar a medir ni a pensar la gravedad de la práctica que está haciendo. Mis hermanos, Pablo dice: pero ustedes no aprendieron así a Cristo. Si en verdad le han oído, si en verdad por él han sido enseñados, y en cuanto a esa pasada manera de vivir, despójense de esos deseos y revístanse del hombre nuevo, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Lo vimos en nuestra serie de Pedro, que nos abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es un mensaje fuerte, hermanos, para mí esto, porque cuántas veces no hemos usado nuestro cuerpo de una manera equivocada. ¿Qué comunión hay Cristo con Belial, por ejemplo? ¿Qué comunión hay en un templo con Dios? Imagínate en este templo tener una muerte gigantesca. Sería catastrófico pensar eso. Y quizá no tenemos un ídolo en nuestro templo, pero tenemos un ídolo en el corazón, al que estamos adorando, presentándole una ofrenda con nuestro cuerpo. Cuando cada vez meto una página pornográfica, hago una práctica de masturbación, o me estoy metiendo con una persona que no es mi mujer, estoy adorando un Dios invisible, un ídolo invisible, presentándole una ofrenda visible. Pablo nos dice, para concluir, verso 20, la última razón por la cual debemos huir de la inmoralidad. Porque, causal, razón, porque habéis sido comprados por precio. Mis hermanos, nuestros cuerpos no nos pertenecen porque alguien lo compró. Esta palabra comprar se utilizaba para referirse a lo que hacían los romanos, que estaban acostumbrados a ir al ágora, que era donde se vendían los esclavos, y los compraban pagando el precio que se establecía. Se ponían los esclavos y los romanos llegaban y tomaban al esclavo que ellos quisieran o los que ellos quisieran y pagaban el precio por cada uno de ellos. Tú y yo estábamos exhibidos en el anaquel de la destrucción y de la condenación del diablo. ¿Y sabes qué? Cristo vino y nos compró. Él no compró lo mejor, Él no compró lo más valioso, Él no compró lo más hermoso, Él compró lo más vil. Te compró a ti y me compró a mí. De ese anaquel de inmoralidad donde yo no era mejor que otros, pero de todo ese anaquel
Cristo nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos compró con precio de sangre, pagó la totalidad de nuestra salvación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por eso dice el apóstol Pablo: ustedes deben de huir de la fornicación porque ustedes fueron comprados por otro. Hermano, hermana, tú y yo estamos casados con otro. Con alguien que nos ama. Con alguien que nos es fiel. Con alguien que nos provee. Con alguien que es bueno. Con alguien que es paciente. Como para serle infiel con otro. Cuando Dios va a hablar a la nación de Israel, no recuerdo qué libro profético es. Se me hace que es Oseas, no sé si ahí Rigo me ayuda. Creo que es Oseas, cuando le dice Dios a Oseas que se case con una mujer ramera para ilustrar la infidelidad de la nación de Israel. Y luego dice en ese pasaje: te vestí, te puse hermosa, te puse aretes, te puse anillos, te hice hermosa, te di los mejores prendas, pero tú te fuiste con tus amantes. Somos de alguien más, hermanos. ¿Para qué nos compró? Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Para qué nos compró? Para que por medio de este cuerpo, para que por medio de esta vida manifestemos la gloria de Dios en la tierra. Un hombre, para que seamos un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Nos compró para que Él sea exaltado a través de nosotros. Para que el mundo vea el poder del Evangelio. Para eso nos compró. Y derramó hasta la última gota de sangre, como para que tú sigas inundado en esas páginas o en esas prácticas. Te compró. Quiero darte algunos consejos para concluir de cómo poder ser libres de la inmoralidad. Número 1. Abandona todas aquellas cosas que alimentan el deseo sexual. Puede ser una película, videos, programa de televisión, perfiles en redes sociales, amistades. Todo aquello que te impulsa el deseo. Todo aquello que te hace recordar eso. Estamos tan acostumbrados, tan ambientados a ver series ahorita, que si hay desnudos somos tan insensibles a los desnudos, ya nos sentimos que estamos haciendo algo mal, pero ahorita es una mujer con bikini o con un escote, mañana vas a querer ver qué hay detrás de eso, y sucesivamente. Si sabes que hay algo, contenido que no te ayuda, deja de verlo. ¿Sabes qué, mi hermano, que he hecho yo últimamente? Yo ya no prendo mi tele ni veo videos. ¿Sabe qué hago yo? O pongo predicaciones si tengo tiempo libre, o agarro libros. Y si vamos a convivir en la mesa con mi familia a ver una película, Disney o cosas de niños. Porque no quiero alimentar algo que sé que puede pasar. Porque cuando quiero aconsejarte, hermana, cuando quiero acercarme a ti, quiero verte con pureza en mis ojos, no con un deseo insano. Qué vergüenza sería que tú te sintieras incómoda cuando yo me acerco a saludarte. No quiero que eso suceda. Pablo le dijo a Timoteo, a las hermanas mayores como a mamás y a las jovencitas como a hermanas. Las jovencitas saben, yo aquí las saludo como si fueran hombres y se molestan. Yo sé, pastor, me saluda como hombre. No tengo otra manera para saludarlas ahorita. Casi algunas son de mi edad, algunas son más chicas.
Algunas pues ya van más para el panteón que otra cosa. ¿Verdad, Daisy? Son de la edad, somos de la edad, hermanos. Y soy carne. Y ellas también son carne. Abandona todas aquellas cosas. Hermanos, a mí no me interesa de qué contexto vengas denominacional, si tú te sientes Superman, pero nosotros como varones no debemos de tener amigas. Es que es mi amiga. Es que es mi confidente. Tu amiga y tu confidente debe ser la mujer con la que te casaste. Porque en esas confidencias involucras sentimientos que no deberían de estar ahí. Mira, cuando tú estás con una mujer y te molesta cuando alguien los interrumpe y te empiezas a enojar por eso, hay una alarma que debe sonar en tu cabeza. Algo no está bien. Todo el tiempo estás pensando en esa muchacha. Ay, ¿cómo estará mi amiga? Chihuahua, cómo quisiera estar para ella, porque los amigos somos incondicionales. Debe haber una chicharra sonando. Me gusta estar con ella, no me siento, me siento feliz cuando estoy cerca de ella. Debe haber una chicharra sonando. Cuando tu esposa te pregunta, oye, como que tú y fulanita están muy cerca, ¿no? O como que alguien te pregunta, como que fulanita está muy cerca y tú te enojas, la chicharra suena más grande. ¿Cómo crees? ¿Cómo es posible que dudes de mí? No deberías de enojarte. Deberías de decir, en serio, no me había dado cuenta. Voy a poner más atención. Una chicharra sonando. Hermanas, igual. Ustedes no deberían de tener amigos, hermanas. Su amigo solamente deben de ser dos: Dios y tu esposo. Hermana querida, yo no soy tu amigo, yo soy tu pastor. Así chiquillo como me ves, soy tu pastor, hermana. No soy tu amigo. Yo no escucho intimidades tuyas, ni cómo si tu marido en el sexo o no en el sexo. A mí no me interesa, no me platiques eso. Háblalo con él o busquen ayuda profesional. Y si no son los dos juntos, entonces no te quiero escuchar. A mí no me gusta aconsejar mujeres cuando es problema matrimonial. Me gusta con los dos, porque el problema es con los dos. No somos amigos. Soy tu pastor. Tú no eres mi amiga, eres mi hermana. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Número 2. Rinde cuentas, jóvenes, a tus padres. Hermanos, rindan cuentas a su pastor o algún otro amigo en Cristo, maduro en la fe, o alguien espiritual que nos ayude. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que en lugar de rendir cuentas, somos tan soberbios y tan orgullosos que decimos, yo mero salgo solo. Hermanos, a veces necesitamos ayuda. Es que ¿qué van a pensar de mí? Olvídate del que vamos a pensar de ti. ¿Sabes qué va a ser lo peor? Ya no lo que pensemos de ti, sino lo que vamos a ver en ti el día de mañana, cuando salga la luz. Todos aquí estamos enfermos, queridos hermanos. ¿Qué podría yo pensar de ti? Que eres, mi hermano es bien pecadorzote. Hermanos, todos estamos cortados con la misma tijera. Más bien cuando alguien viene y me pide ayuda, aún de estas cosas, digo, qué valiente. Quiere salir. No seas soberbio, no eres el todas puedo. Rinde cuenta, sé humilde. Busca a alguien que te apoye espiritual. Jóvenes, rinde cuentas a tus padres. Deja tu historial de navegación a libre acceso. Eso de que le pongo clavecitas, cuentas, no las debes de ver tú, es mi privacidad, eso no existe en el matrimonio. Hermanos, en el matrimonio no existe eso de la privacidad. Se casaron, son uno, no hay privacidad en el matrimonio. Quítate esas ideas progresistas, contemporáneas, fascistas. Quítate eso. En el matrimonio no hay privacidad. La privacidad es entre ella y yo y ella. No independencia. Yo a veces llego a mi casa y de repente veo a mi esposa con mi tablet, y luego al rato la veo con el teléfono, y luego al rato la veo con las tres cosas: tablet, computadora y celular. Y le digo, ¿esto ya me quiere quitar todo? Pero ¿sabe qué? No hay clave en ninguna de ellas. Ella puede entrar a donde quiera, cuando quiera. El Facebook es compartido.
Y hasta el teléfono ahorita. Ya a veces veo a las hermanas, ¿quién es el pastor o la hermana Lucero? Adivínele. Y a veces le andan contando, piensan que le están contando a la hermana Lucero y soy yo. No es cierto, hermano. Cuando es la hermana Lucero le pone, soy la hermana Lucero. Cuando es el pastor Carlos, ahí le pongo mi distintivo, soy yo. Entonces me van a conocer a mí porque yo echo stickers a veces. Entonces van a decir, es el pastor. Hermanos, deja tu historial. Hermano, ¿eres capaz de llegar y decirle a tu esposa, ten mi amor, revísame mi teléfono si quieres? ¿Eres transparente? Hermana, ¿eres transparente? Bloquea todas las páginas pornográficas o eróticas. Contrata un software, pon un virus ahí que lo bloquee. O busca o quita tu internet de plano si necesitas algo más radical. A veces en las plataformas de internet te bloquean esas páginas. O a veces necesitas contratar un software externo que ellos inventan una clave y que no te la den, para que si un día te entra el chamuco y quieras, pues no puedas entrar. Pero borra y bloquea. Pon un control parental para tus niños. Y no les tengas un teléfono inteligente a niños menores de 16 años. Es más, los de 16 son un riesgo todavía, porque no tienen madurez ni responsabilidad para usar una clase de aparato así. ¿Quieres hablar con él? Dale un cacahuate. Es que se van a reír de mí. Nadie se va a morir de eso. Pero vas a guardar su mente y su corazón. Confiesa tu pecado a tu esposa, esposo o tus padres. Y confiésaselo a Dios también. Solamente así vamos a poderle hacer un frente a la inmoralidad. Mis hermanos, esto es más serio de lo que parece. Pero todos nosotros estamos expuestos. Y si usted no ha conocido a Cristo, déjeme decirle que este pecado lo lleva al infierno mismo. Cristo dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla y adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te centrar en la vida tuerto que tener tus dos ojos y ser echado al lago de fuego. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te centrar a la vida manco que tener tus dos manos y ser echado al lago de fuego. Y esto aplica para nosotros los que decimos ser cristianos, porque las decisiones, las determinaciones, las soluciones tienen que ser radicales. El pastor, qué exagerado, que quite mi internet. Jamás, yo no vivo sin internet. Bueno, si el problema está muy grande, sé radical. Sin internet no te mueres, no te pasa nada si no tienes internet. Al contrario, tu mente se va a purificar más. Iglesia, pongamos atención. La inmoralidad es un pecado que debemos evitar. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Si usted en este momento dice, pastor,